Esta joven de 23 años que escapó de su país natal devastado por la guerra para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, está muerta. Fue asesinada en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, en un ataque no provocado y sorprendente por un hombre con amplio historial criminal. El asesinato de Irina Zarutska está causando indignación a nivel nacional e internacional. Y ahora la mamá del sospechoso está hablando sobre por qué dice que su hijo nunca debió haber sido permitido en la comunidad. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Es difícil comprender cómo terminó la vida de esta joven. Ella escapa de su país de origen donde temía las amenazas de ataques con drones y bombas solo para ser asesinada en el transporte público en Estados Unidos. Su nombre es Irina Zarutska, tenía solo 23 años. Ella llegó a Estados Unidos con su mamá y hermanos para escapar de la guerra en Ucrania. Su obituario la describe como una artista talentosa con un profundo amor por los animales. De hecho, ella soñaba con convertirse en veterinaria y abrazó el sueño americano de lo que su vida podría ser en este país, como tantas personas que vienen de otro lugar y llegan a suelo estadounidense con la esperanza de una vida mejor. De hecho, aprendió inglés en muy poco tiempo, pero no pudo ver esos sueños convertirse en realidad debido a lo que sucedió el 22 de agosto a bordo de un tren ligero de la ciudad de Charlotte. Eran cerca de las 10 de la noche. Esta es una captura del video publicado por la Autoridad de Tránsito de Charlotte del ataque no provocado que le quitó la vida. Y sé que esta imagen es muy difícil de ver. El hombre que ahora está acusado de su asesinato es un criminal de carrera. El video de él presuntamente apuñalando a Zarutska salió a la luz junto con su historial criminal, lo que ha provocado mucha indignación. Ahora te diré cuántos años ya ha pasado en prisión y lo que su mamá está diciendo en este momento. Su nombre es DeCarlos Brown. Hablemos de lo que pasó el 22 de agosto. Antes de eso, alrededor de las 10 de la noche en el tren ligero. Video de Bowie CNC muestra a Charlotte de Zarutska abordando el tren ligero y sentándose frente al hombre acusado de su asesinato. Brown está con sudadera roja. Según la policía, estas dos personas no se conocían y no tuvieron ninguna interacción antes de este asesinato. Ahora, Zarutska acababa de salir de trabajar en una pizzería local en Charlotte, Carolina del Norte, y solo estaba tratando de conseguir un aventón a casa. Voy a apartarme del video un momento para advertirte lo que sigue. No voy a mostrarte el momento en que Zarutska es apuñalada, pero verás todo lo que conduce a ese momento. Es difícil de ver. Este video fue entregado a Charlotte medios locales. Unos 4 minutos después de que Zarutska subió al tren, DeCarlos Brown saca lo que parece una navaja y la apuñala 3 veces. Brown luego se aleja mientras la joven cae al suelo. La policía dice que ella murió en el lugar. Brown fue arrestado poco después y acusado de asesinato en primer grado. Las autoridades de Charlotte informaron que no había guardia de seguridad en el tren cuando Zarutska fue asesinada. Tienen seguridad en estos trenes, pero patrullan más el área, no se quedan sentados en un lugar específico. Brown había cumplido previamente 5 años en prisión por robo con un arma peligrosa en 2014. También tiene 14 arrestos previos. WSOCTV dijo que era una persona sin hogar. Su mamá contó a esa televisora que le diagnosticaron esquizofrenia. Su mamá habló con este reportero de esta televisora en Charlotte y dijo, lo que hizo fue atroz. Fue horrible y estuvo mal. Ella dijo que no quiere hacer parecer que su hijo es una víctima en este caso, aunque sí dice que el sistema le falló. Ella contó que tras salir de prisión, él comenzó a decir cosas raras y se volvió más agresivo. De hecho, ella consiguió una orden de internamiento voluntario de los tribunales. Su mamá dijo que tuvo que sacarlo de su casa porque se estaba volviendo violento. Pero aquí hay un momento en el que mucha gente se está enfocando ahora mismo. Sucedió en enero de este año. Brown quería que la policía investigara, cito, materiales artificiales en su cuerpo que controlaban sus funciones. Se enojó cuando la policía dijo que no podía ayudarlo, así que llamó al 911 y ahí tuvo problemas. Fue acusado de mal uso del sistema 911, pero esta es una parte importante de esta historia. WSOC informa que la jueza magistrada Teresa Stokes liberó a Brown de la cárcel a pesar de que él no tenía hogar y tenía antecedentes de problemas de salud mental, además de ese historial delictivo. Y ella lo liberó porque él dio una promesa escrita de que se presentaría. Ahora, esta es una foto de Stokes según su perfil de LinkedIn, que parece estar desactivado ahora.
ya que su nombre se ha convertido en el objetivo de muchas personas que están molestas con su decisión en este caso. La mamá de Brown le dijo al reportero de WSOC que su hijo nunca debió haber sido liberado en la comunidad debido a su historial criminal, así como a sus problemas de salud mental diagnosticados. Brown, acusado de asesinato en primer grado, comparecerá ante el tribunal el 19 de septiembre. Sobre la familia de la joven ucraniana que llegó a este país buscando una vida mejor y segura, aprendió el idioma y volvía a casa tras trabajar en una pizzería, soñando con integrarse a la sociedad. Ella fue sepultada en Carolina del Norte. Y según el New York Post, su papá no pudo asistir al funeral porque todavía está en Ucrania y no puede salir debido a las reglas de tiempos de guerra. Ahora nos acompaña desde Charlotte, Carolina del Norte, Jason Saint-Aubin de Marsiliotti Mills, abogado defensor penal. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime, porque sé que esta historia es muy grande internacionalmente en muchos sentidos, pero sin duda en su ciudad. Como alguien que está en la ciudad donde todo esto está ocurriendo, y hay mucha conversación en todas partes, más allá de Charlotte, relacionada con esta historia, ¿qué diría usted que es la conversación que la gente debería estar teniendo en relación con este caso? Bueno, gracias a todos por invitarme, Chris. Sabes, la casa de los Hornets está llena de conversaciones sobre este caso realmente trágico. Y lo que diría es que hay muchos niveles y capas en la discusión que todos estamos teniendo aquí sobre esta trágica circunstancia. Hay varios lados en este asunto. Está el lado de que las imágenes gráficas que se muestran son la peor pesadilla de todos. Alguien siendo apuñalado sin provocación, sin siquiera contacto visual, a sangre fría por alguien violento que ahora está encarcelado. Sin embargo, está el otro lado de la historia, que es que esa persona tiene su propia historia y que ha pasado por el sistema de justicia penal en nuestra ciudad. Y de alguna manera, ese sistema tuvo oportunidades de ayudarlos a atender necesidades que nunca se resolvieron. Y esas son necesidades con las que estoy muy familiarizado, ya que hoy cumplo 20 años ejerciendo la abogacía en la ciudad. Así que es algo que tiene varios aspectos, pero el que mejor conozco es trabajar con personas como el señor Brown, que han luchado con la esquizofrenia y problemas de salud mental a lo largo de sus vidas y durante su tiempo en el sistema de justicia. Y al observar a este sospechoso, y antes de entrar en su historia de fondo, ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Su mamá ha dicho que tiene diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cómo podría ese diagnóstico de salud mental influir en la forma en que será procesado en este caso? Oh, muchísimo. Es una situación en la que la base fundamental y el cimiento de nuestras leyes penales permiten cosas, incluso desde principios de 1800, como las declaraciones de demencia y las declaraciones de no culpabilidad debido a defectos mentales que ocurren. Esto no es un fenómeno nuevo y realmente es algo que puede influir en muchas actividades diferentes que podrían ser criminalizadas. A menudo, en el derecho, analizamos la mentalidad de la persona involucrada en la muerte de otra. Y a un nivel básico, un ejemplo sería que castigamos mucho más severamente a la persona que maneja ebria y mata a alguien al volante que a la persona que dejó caer su teléfono al suelo, que no estaba usando y se agachó para recogerlo. Su mentalidad es diferente. Uno está poniendo a mucha gente en peligro y el otro podría hacer algo que es inocuo, pero que termina llevando a que alguien muera trágicamente. Por las mismas razones por las que analizamos la mentalidad en esta situación, eso no excusará su conducta, no le quitará el carácter criminal, pero ciertamente podría cambiar la manera en que se aborda el caso. Porque al ver sus antecedentes penales cumplió 5 años en prisión por robo a mano armada. Y luego tienes desde enero de este año un episodio de salud mental, al parecer, donde él estaba llamando al 911. Termina siendo acusado. Esto lleva a un momento de mucha atención, donde un juez magistrado dice que, por una promesa por escrito, se le permite salir bajo fianza. Sé que la mamá de DeCarlo Brown le dijo a una estación de televisión local que no cree que él debería haber estado en público.
¿Qué opinas de la decisión del juez de dejarlo salir con esa promesa por escrito, considerando que él estaba sin hogar y también lidiaba con esquizofrenia y algunos comportamientos violentos? Es muy importante, al hacer juicios sobre una situación como esta, que analicemos detenidamente los matices de esa situación, porque esto es lo que realmente es. Esta es una persona que llamó al 911 y les dijo que fuerzas desconocidas, agentes, lo estaban molestando. Alguien que claramente está enfermo. Ese mal uso de una llamada al 911 fue un grito de ayuda y atención, que esta persona está gravemente enferma mentalmente. Y si nuestra respuesta como sociedad fuera que necesitamos mantener a esa persona bajo custodia durante 8 meses, porque esto ocurrió en enero y fue liberado en enero. Si respondemos así, tenemos un problema fundamental en el trato a personas con enfermedades mentales por varias razones. Una sería que no tenemos los recursos para mantener bajo custodia a alguien que no ha cometido ningún acto de violencia, aparte de llamar al 911 por su enfermedad mental. El otro problema al que nos enfrentamos, que es realmente esencial para esta discusión, además de la idea de que no podemos mantener a alguien bajo custodia durante 8 meses, es que nuestra cárcel podría ser más peligrosa para esa persona que estar afuera recibiendo atención. En nuestra cárcel a veces no se brinda la atención de salud mental necesaria. Y solo en el último mes, 3 personas han muerto en nuestra cárcel en un mes y 19, o creo que 18, disculpen, 18 personas han muerto en nuestra cárcel desde 2019. Así que no habría ningún medio efectivo ni ninguna solución que requiriera encarcelar a alguien durante 8 meses. Primero, por un delito menor que como máximo puede conllevar solo un par de meses en la cárcel. Y en segundo lugar, un cargo cuyas necesidades a las que iba dirigido realmente no estaban siendo atendidas en absoluto por el encarcelamiento, supongo que por falta de un mejor término. ¿Qué se puede hacer ahora en Charlotte, Carolina del Norte? Esto lleva al punto donde alguien con antecedentes penales claramente tiene un diagnóstico de salud mental muy peligroso y está en este tren y tiene un cuchillo. Y por la razón que sea que está pasando por su mente, decide, según el video que hemos visto, cometer este crimen. Quiero decir, ¿qué tipo de recurso de salud mental existe para evitar que de Carlos Brown esté en este rumbo de colisión con esta joven y tenga este momento en el que comete este crimen? Chris, me alegra mucho que hayas preguntado eso, porque mi trabajo en Charlotte ha sido principalmente en nombre de personas acusadas de delitos graves violentos que tienen condiciones severas de salud mental. Y este es un tema en el que he estado trabajando durante la mayor parte de una década. Lo que te puedo decir es que en ocasiones ha habido varios recursos que se han reservado, asignado o destinado a programas que podrían ayudar a personas con enfermedades mentales. Hubo una ocasión en la que un cliente mío con enfermedad mental realmente necesitaba ayuda y se le dio la oportunidad en un condado de hacer libertad condicional. Y yo estaba trabajando muy duro para encontrar soluciones o lugares que pudieran tratarlo a él y a su enfermedad mental. Y lo que me dijeron en ese momento, hace algunos años, es que no había ni un solo recurso en el estado que pudiera ayudarlo a atender esas necesidades porque o no estaban orientados al nivel de supervisión que él necesitaba o no eran programas que tuvieran espacio disponible. Así que tenemos ese problema. Tenemos el problema de que 100 millones de dólares de fondos federales le fueron retirados al Estado en marzo de este año. Todo eso era para la salud mental y pudo haberse utilizado en programas que pueden ayudar a personas que necesitan asistencia en salud mental. Esto es una tragedia. Una inmigrante que vino aquí, que no había hecho nada malo y que solo intentaba vivir la mejor vida posible en un nuevo país, fue brutal y terriblemente asesinada. No hay manera de evitar eso, y la persona que lo hizo debe ser responsable. Tampoco hay manera de evitar eso, tiene que suceder. Pero lo que puede suceder, con suerte, y que podría salir de esto, es una conversación real sobre cómo desviar recursos para crear situaciones en las que podamos evitar
que esto vuelva a ocurrir. Eso es lo importante. Te oigo decirlo también por tus clientes. Y, sabes, suena como una gran fortuna para un cliente tener, y no lo digo solo por decirlo, sino un abogado como tú que está trabajando para encontrar recursos de salud mental para su cliente. Y no sé quién era el abogado de Carlos Brown, pero tener a alguien que tiene esquizofrenia, un largo historial criminal, que ha tenido problemas con la ley en el pasado. Su mamá lo echó de casa por preocupación por su comportamiento violento. Digamos que incluso existen ese tipo de recursos disponibles para ayudarlo. ¿Cómo se pueden hacer las cosas para asegurar que él realmente vaya y obtenga esos recursos cuando en realidad lo están encerrando? No es realista encarcelar a todas las personas con esquizofrenia, pero si los dejas en la calle pueden tener un episodio mental y pasa esto. ¿Cómo se aseguran de que asistan a terapia y reciban los recursos necesarios? Y esa es una discusión muy importante, larga y muy complicada que creo que todos necesitamos tener. Creo que nuestra percepción como sociedad es buena porque cuando ocurre una tragedia, muchas veces nuestro primer impulso es pensar, bueno, esa persona está enferma, tienen problemas y la conversación poco a poco ha cambiado hacia ver ese titular en las noticias cuando se trata de un acto violento y al menos tener en mente la idea de que esa persona podría tener alguna enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo abordamos? ¿Lo solucionamos con un encarcelamiento prolongado que aísle a esa persona de la sociedad? ¿Lo abordamos trayendo más recursos policiales? Les diré que, en mi experiencia como abogado defensor, tratando con personas con enfermedades mentales, que son acusadas y han cometido crímenes violentos, ninguna cantidad de presencia policial va a cambiar ese tipo de situaciones. Y aquí está la razón por la que lo digo. Representé a un hombre que fue acusado de entrar a una tienda de mejoras para el hogar y sacar herramientas y cosas de los estantes y agredir a un completo desconocido a plena luz del día, casi hasta matarlo. Eso no es algo que la policía o el ejército puedan solucionar. Es algo con lo que la medicación, el tratamiento, la intervención temprana y la exposición continua a profesionales pueden ayudar. Creo que para que estas personas se integren, necesitan recursos suficientes a su alrededor para recibir apoyo y volver al camino si recaen. Que existen tribunales de tratamiento que los harán responsables si deciden que dejarán de tomar la medicación, que hay funcionarios y personas en las fuerzas del orden que están bien capacitados en salud mental, cuyo trabajo es tratar de trabajar con las personas y tener programas que involucren la cooperación con la policía, asegurándose de que den seguimiento a las personas y trabajen hacia metas de medicación y tratamiento. Una de estas cosas es que estas personas tienen recursos muy limitados y se encuentran en situación de calle. Ya en situación de calle, es muy complicado organizarlos y canalizarlos a los programas necesarios o garantizar su asistencia. Y si los encarcelan por algo, como mal uso del sistema 911, no creo que lleguemos al punto en el que, como sociedad, digamos, bueno, esa persona va a ser marcada para quedarse aquí mucho más tiempo del que un delito menor podría siquiera castigarla. He tenido casos en Carolina del Norte donde mis clientes han esperado más de 6 años para ser declarados aptos por el sistema judicial. Estas personas estuvieron en aislamiento solitario, sin juicio, sin contacto exterior y casi sin apoyo, solos en una celda muchas horas, lo que les causó un daño irreparable para su futuro. Así que solo diría que hay muchos aspectos en esto, pero nadie merece ser atacado, lastimado o dañado por alguien que está enfermo. Así que tenemos que encontrar una solución que funcione. Sí, porque también creo, y es importante señalar, que conozco personas con esquizofrenia que llevan vidas normales y no agreden a nadie. Ese es un punto importante. Yo, como alguien que no es abogado, y mira, solo me siento y puedo ver cómo se desarrolla la historia, y vas a esta nota escrita y mi mente sigue regresando a eso, y solo pienso en ese momento, aquí está un juez viendo 14 casos criminales que ha tenido esta persona. Cumplió su condena en prisión, no estaba en libertad condicional. Para eso es la prisión. Vas a prisión, cumples tu condena y luego sigues con tu vida y después él tiene este episodio. Pero, ¿qué más pudo haber hecho ese juez en ese momento?
Parece que alguien con más de una docena de casos criminales no ha respetado la ley, así que una nota diciendo que se presentará no debería funcionar. Entiendo por qué la gente pensaría que eso se siente vacío. Así que vamos a desarrollar esta historia y déjame hacer de abogado del diablo por un momento. Claro. Entonces la idea es que esta persona llega, sin importar cuántas condenas penales tenga, está siendo arrestada, la están llevando por llamar al 911 y decir básicamente, estoy delirando, tengo problemas mentales. No están atacando a nadie, agrediendo a nadie, causando daños a la propiedad ni robando. Están llamando a las autoridades y básicamente les están diciendo que están enfermos. Si esas autoridades no atienden la enfermedad, no debería ser responsabilidad de ese juez ser quien la solucione. Ese es el primer paso. El segundo paso sería que cuando eso ocurra en cualquier tribunal, en cualquier sistema de nuestro país, ese tipo de delito no es violento. No es un delito grave. En 1 o 2 meses, a esa persona se le asignará un abogado para su caso, quien probablemente la llevará ante el tribunal, se declarará culpable por el tiempo cumplido y saldrá de nuevo a la calle porque eso es un delito menor. Y si mantenemos a esa persona bajo custodia durante 1 año o más, solo porque ha mostrado signos de enfermedad mental, entonces lo que hemos creado es un sistema que no va a ayudar a resolver ese problema. Así que creo que todo se reduce a que, en esta situación, es muy fácil decir que si esta persona estuviera bajo custodia, nada de esto habría pasado. Pero la verdad es que esa persona no habría estado bajo custodia durante 8 meses. Esto ocurrió en agosto. Esta persona fue encarcelada en enero. Bajo ninguna circunstancia, esa persona, por este tipo de delito, habría estado detenida durante 7 meses. El máximo castigo por un delito menor en Carolina del Norte creo que son 180 días. Podrían ser incluso 150 días. Yo manejo todos los delitos graves, así que rara vez tengo un delito menor. Pero lo que te diría es que ese periodo de tiempo ya habrá transcurrido y expirado, y esa persona estará de vuelta en la calle. Así que no depende de los jueces ni de la gente retenerlos por delitos menores para siempre, porque siempre habrá alguien que se escape por esa rendija aunque los retengamos el máximo tiempo posible. Salen sin herramientas para tener éxito, y luego esto vuelve a pasar de inmediato. Depende de nosotros identificar las señales y buscar recursos para mantener a esa persona alejada. Pero la vigilancia policial sí ayudará. Quiero dejar claro que no estoy tratando de ver esto desde una perspectiva limitada, ni de ser poco objetivo sobre lo que necesitamos hacer como sociedad. Veo esto como que si vigilamos el tren ligero y las personas que no tienen boleto son retiradas de inmediato, o si hay una mejor manera de revisar y asegurarnos de que personas peligrosas o violentas no entren a esa propiedad, tal como sería si yo fuera a un aeropuerto con un cuchillo. Quiero decir que hay algo que decir sobre ese tipo de cosas. Hay algo que decir sobre ser proactivos. Así que nadie está diciendo que solo tenemos que esperar hasta que ocurra otra vez esta tragedia. Nadie está diciendo eso. Pero creo que ser proactivo implica ser decisivo sobre cómo usamos los recursos que tenemos. Y es solo que creo que la reacción instintiva en un país donde encarcelamos a más personas que cualquier otra nación en el mundo es simplemente apoyarnos en eso. Y no creo que ese escenario sea factible en esta situación en particular, simplemente por lo que se le acusó a esta persona. Ese contexto es importante, especialmente considerando la línea de tiempo del cargo por la llamada al 911 desde enero. Por último, Jason, y tú lidias y eres una gran persona para hablar de esto porque tú sí manejas estos casos que involucran salud mental y que a menudo se convierten en un punto crítico en el país. Y como que una cosa como que yo siento como espectador en muchos sentidos de cómo se desarrolla esto. Como cuando se habla de salud mental, ya sea por políticos, abogados defensores o fiscales de distrito, parece solo una nota al pie en la conversación tras una tragedia. Donde alguien sugiere mejores servicios de salud mental, todos lo ven bien, aplauden y es bonito. Seguimos adelante y lo olvidamos. Luego surge otra charla como esta y pensamos, ¿no sería genial hablar de salud mental? Todos aplauden, seguimos y la siguiente tragedia ocurre.
¿Cómo llegamos realmente a un punto donde haya mejores servicios de salud mental para las personas, en lugar de que solo sea algo bonito que alguien dice en un almuerzo y que todos aplauden? Esto me pone muy emocional. Ese cliente que mencioné antes, por quien busqué recursos de salud mental, recorrí el estado y pregunté a todos, ¿dónde podemos colocar a este tipo? Tuve que dejar ese caso cuando me fui a la práctica privada, y quien lo tomó terminó poniéndolo en una situación donde fue a prisión. No fue por mucho tiempo, ya llevaba tiempo en el sistema, recibiendo tratamiento y preparándose para la corte. Le faltaba un año por cumplir y durante ese tiempo se suicidó. Me cuesta mucho hablar de esto, así que veo esto a diario. Lo veo a través de nuestro sistema. Es una constante que las familias enfrentan en la calle, quienes están lidiando con que sus hijos procesen estos problemas. Pero también es algo que esta joven, ya sabes, se fue demasiado pronto y de una manera demasiado violenta, de una forma que nadie le desearía a nadie. Y, ya sabes, si se necesita una tragedia en la cárcel, en la prisión, en la calle, parece que a veces eso es lo único que hará que la gente abra los ojos al hecho de que no solo necesitamos ser duros o caer con mano dura, sino que necesitamos un cincel. Necesitamos realmente ver dónde podemos tener el mayor impacto como sociedad, dónde podemos poner a las personas en posiciones donde no solo estén a salvo de daño y protegidas por la policía, sino también donde otras personas estén en una posición en la que la policía y el sistema trabajen para asegurarse de que reciban los recursos y la estructura que necesitan, en lugar de simplemente arrinconarlas hasta que algo como esto suceda, porque no puedes barrer este problema debajo de la alfombra. Eventualmente, este tipo de tragedia va a volver a suceder. Así que sí creo que este es el tipo de cosas que hace lo que estás sugiriendo. Ha hecho eso en la ciudad. Es algo que nos ha cautivado y atrapado a todos. Es algo que ha generado discusiones y debates de ambos lados sobre cómo satisfacer mejor las necesidades de las personas. Hay una parada de tren ligero que, literalmente, la ventana que tengo enfrente da a una parada del tren ligero justo afuera del edificio donde está mi oficina, y lo veo todo el tiempo, todos los días. Mis padres mayores tomaron el tren ligero para cenar conmigo al día siguiente de lo ocurrido y estaban algo afectados. Es algo que necesitamos abordar como comunidad, pero también tenemos que ser inteligentes en cómo lo abordamos. Y realmente aprecio la conversación. Muy buen contexto porque sé que es una historia que genera mucha pasión, digamos, de todos los lados. Jason St. Aubin, abogado defensor penal en Charlotte, Carolina del Norte, gracias por acompañarnos en Law and Crime. Gracias, Chris. Te lo agradezco. Eso fue On the Case por Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.